San Juan dijo, es necesario que yo mengue, ¿para que qué? Para que Cristo crezca. Gloria a Dios. El tema para esta noche es fe como doctrina. Hermanos, la doctrina es como la columna, hablando del cuerpo. La Biblia utiliza varias figuras para referirse a la iglesia, ¿verdad? Se refiere a la iglesia como una casa, primera de Timoteo 3:15. Se refiere a la iglesia como un edificio, eso está en la primera carta del apóstol Pedro. Se refiere a la iglesia como la amada, como su esposa que se está ataviando para tener las bodas con el Cordero. Y se refiere a la iglesia según Romanos capítulo 12 y según Primera de Corintios 12 como a un cuerpo, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo, para sostenerse, necesita huesos, sistema óseo y tener una buena columna vertebral. Y la doctrina es algo así para nosotros, es como la columna vertebral o como los huesos que nos sostienen. Eso es la doctrina. Y Cristo, según Primera de Corintios 3, se presenta como el fundamento. Amén. Porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Jesús es el fundamento y sobre Cristo sobreedificamos. Amén. Sobre Cristo sobreedificamos, cada uno de nosotros, individualmente. Amén. Amén. Y hay que aprender, hermanos, a utilizar los mejores elementos de construcción. Pablo da 6 elementos: madera, heno, hojarasca, piedras preciosas, oro y ¿qué más? Y plata. Con esas 3 cosas, 6 cosas se puede edificar, pero dice que el fuego la probará, la obra de cada uno. Si se quemare la obra del que edificó, sufrirá pérdidas, pero si permaneciere, tendrá ganancia. Entonces, ¿qué va a probar? ¿Qué es lo que prueba lo que nosotros hagamos en Cristo? El fuego. De esas 6 elementos, ¿cuáles son los más resistentes al fuego? ¿Y qué más? Y las piedras preciosas. El heno se quema, mejor dicho, la hojarasca, ni se diga. Usted mete candela a la hojarasca y eso no queda ni peludo al ratito. La madera dura un poquito más. Pero usted, entre más fuego le meta, más puro es. Y nosotros, hermanos, somos llamados a ser oro. La fe nuestra es comparada como el oro. Dice Primera de Pedro 1, ¿cierto? Que Dios nos ha dado una herencia en los cielos, incorruptible, inmarcesible y reservada en los cielos. Y hablando de esa herencia, dice que la recibimos con gozo y que si es necesario, debemos de ser probados en diversas pruebas, para que nuestra fe, al ser probada, sea hallada en alabanza, así como el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Hermanos, aquí todos somos llamados a ser probados. Y si utilizamos los mejores elementos, entonces vamos a permanecer, ¿verdad? Si nuestra fe es hojarasca, hermano, en el primer chispazo de prueba, ahí se quedó el cristiano. En la mitad del camino. La primera pruebita, ahí llegó. ¿Cierto? Si construimos con madera, aguanta un poquito, unos días, unos meses, pero cuando le venga la dura, uno no es igual un dedo. Y el hermano volaba, no quedó igual.
Porque el fuego de la prueba no resistió la prueba. Gloria a Dios. Hermano, y la hojarasca se consigue facilito. Si yo les digo a ustedes, tráiganme un puñado de hojarasca, todos llegan. Todos llegan con sus chuspitas de hojarasca. Tráiganme madera, eso se encuentra botado. Pero si yo les digo, tráiganme una piedra preciosa, ¡ay! Es difícil. Oro en bruto. Yo fui minero, buzo, y yo trabajaba 2 meses por 3, 4, 5 gramitos de oro, que esos 5 gramos no es de nada. En vez se nos acababa la sal, se nos acababa el azúcar, se nos acababa la carne, y a comer papas sin sal y puro arroz blanco, porque no podíamos salir del monte hasta que no trajéramos oro. Y eso era trabaje, y hasta que no agotábamos la última libra de arroz, no sabíamos. Hasta que por ahí le pegábamos a cualquier gramito de oro, más contentos nosotros. Eso, el oro no es para conseguirlo, no es fácil. Ni la plata tampoco, ¿sí? Pues no está hablando de billetes, no, está hablando del metal, la plata. Tampoco es fácil. Pero no dice la Biblia que sean imposibles. Son difíciles de conseguir. ¿Y qué nos está hablando el Señor? Y a la vida cristiana, hermanos, hay que meterle ganas, deseos, anhelo, porque Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y eso no va a ser siempre. Las pruebas vienen, merman, después vienen, merman y uno va para arriba. Cada prueba uno va para arriba. ¿Ven? Pues, la fe como doctrina es eso, como el sistema óseo del cuerpo, como la columna vertebral. ¿Y sobre quién está apoyada nuestra fe? Sobre Cristo como base o fundamento. Romanos 17 dice, porque en el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? Este en el que estamos, en el que nos alegramos, en el que nos gozamos, aleluya. Este es el Evangelio. Amén. Y en este Evangelio la justicia, no la suya ni la mía, sino la justicia de Dios, se revela, se muestra, se da a conocer por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, y la palabra fe aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento, 3 ocasiones, pero no con la connotación que está ahí. Números 30-35 se habla de la fe, pero para dar testimonio. Y entonces dice, cuando alguien muera y venga a dar testimonio, un solo hombre no podrá dar fe. Y ahí está hablando de hablar, de declarar, de ser testigo. Y en ese sentido se habla ahí de la fe. En Isaías 57:11 también se habla de lo mismo, del que declina o del que tiene solo habladuría. Pero en Habacuc 2:4, que es donde aparece el versículo de donde se toma Romanos, donde dice aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y este versículo aparece como en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, pero la palabra en el Nuevo Testamento aparece muchas veces. Y en el caso de Habacuc 2:4, ahí la fe se refiere a firmeza, seguridad y fidelidad. Gloria a Dios. Y como la fe es para ser justificado, por eso la fe como doctrina no podemos ignorarla. Hay que darle la importancia o la altura
que ésta se merece. En la palabra de Dios hay un gran número de doctrinas fundamentales, como son la gracia, la unicidad, la santidad de Dios, el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo, la justificación, la manifestación de Dios en carne, etcétera, etcétera. Y dentro de esas doctrinas fundamentales está la fe. Vaya a Gálatas, el capítulo 3, dice el verso 7: saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ahí es donde está la justicia, no nuestra, sino la de Dios. Y Dios había de justificar a los gentiles a través de la fe. Entonces dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, o las familias de la tierra, o como Dios se lo dijo a Jacob, en tu simiente. Y la simiente, según Gálatas, es Cristo. Y entonces en esa bendición es donde radica la justificación. Verso 9 de Gálatas 3: de modo que los de fe son que bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿quién pudo cumplir la ley? Nadie, absolutamente nadie, excepto Jesús. Jesús fue el único que dijo: no creáis que yo he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y él fue el único que dijo con toda autoridad: dijo, ninguna jota ni ninguna tilde de la ley será pasada por alto, o no será tenido en cuenta, o no será. Todo al pie de la letra se cumplirá. Y cuando Jesús está en la cruz del Calvario, dice: consumado es. ¿Qué quiere decir eso? He cumplido, he acabado. Todo está absolutamente hecho en favor del hombre, de la raza humana. Gloria a Dios. Si se dan cuenta cuánto necesitamos a Jesús, porque aparte de Jesús nadie es capaz de obedecer la ley de Dios, porque ella es santa, es pura, es sagrada. Y nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Por eso necesitamos un Salvador que muriera por nosotros y nos salvara y nos librara y nos justificara gratuitamente. Dice Romanos, hablando acerca de la fe, Romanos el capítulo 9, y ahí hay una aclaración donde dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9, verso 5, porque está hablando de los israelitas, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Quién es Él? Es el Dios bendito por todos los siglos, es el Dios soberano sobre todas las cosas. Amén. Amén. Y dice el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia
que son hijos, escuchen bien, según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero entonces, ¿qué pasó con Israel? Verso 30 del capítulo 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a entrar en la justicia, ellos han alcanzado la justicia. ¿Cuál? La que es por fe. Verso 31. Entonces, ¿por qué Israel no alcanzó esa justicia? Porque Israel iba tras una ley de justicia, mas Israel que iba tras una ley de justicia, ¿por qué no la alcanzó? Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios que es a través de Jesús y procurando establecer la suya a través de sus obras propias, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en Jesús y en esa obra redentora hecha en la cruz del Calvario. Amén. Si se da cuenta cuán importante es la fe. Usted sabe cuán grande es el privilegio que usted y yo tenemos de haber sido justificados gratuitamente sin hacer absolutamente nada, simplemente creer a la palabra de Dios. Eso es algo, hermano, glorioso. Romanos, el capítulo 5, se habla de la fe, dice: justificados pues. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué pasa? Tenemos entrada. O sea que si no tenemos fe, no entramos. Aunque estemos a la puerta, como el paralítico que estaba en la puerta de la hermosa, ahí en Hechos de los Apóstoles, colocaban un paralítico cada día, tenía más de 40 años, a pedir, estaba a la puerta, pero no podía entrar. Iba a pedir limosna. Y un día de tantos iban arribando al templo, como de costumbre, los apóstoles a la hora de la oración. Y el cojo les estiró la mano porque quería recibir algo de ellos. Y ellos le dicen: no tenemos oro ni plata. Yo creo que ese hombre bajó la moral y dijo: no, pues si estos que son religiosos y que no gastan la plata en tragos no tienen un peso. Es que esperanzas. Pero Pedro les dice: pero lo que tenemos, te damos. Así que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. Y este paralítico le entró un poder por la coronilla, le recorrió el cuerpo, le afirmó piernas y tobillos, pegó un brinco tremendo y empezó a danzar, a saltar, y entró al templo alabando a Dios. Porque, hermano, solo se entra a través de la fe. Claro, el cojo tenía que haber tenido fe para recibir esa sanidad. Se necesita fe para entrar. Así que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe
¿A dónde? A esta gracia, ¿cuál? En la que estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no en la nuestra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué aspectos? ¿En qué circunstancias? En estas, en las tribulaciones. ¿Por qué entonces nos gozamos en esto? Porque la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, incapaces de salvarnos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Puede ser que alguno osara morir por el bueno. Tendría lógica, pero quedaría fuera de lógica y de razonamiento si alguno muriera por un malo. Verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos con su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué no le parece a esto demasiado grande? Y nosotros, sin hacer absolutamente nada, Dios nos perdonó, nos salvó, nos justificó. ¿Y qué dice Romanos 9? Que solo el culto, las promesas, las promulgaciones de la ley, los pactos eran de Israel. Ellos eran los únicos que se podían alegrar en la presencia de Dios. Eran los únicos que tenían el privilegio de hacerle culto a Dios. Eran los únicos que podían adorar y engrandecer a Dios. Eran los únicos que podían entrar al tabernáculo o al templo en la presencia de Dios, así fuese un año a la vez. El resto de la humanidad estamos excluidos, estábamos afuera, éramos ajenos, advenedizos, no teníamos conocimiento de Dios. Pero cuando vino Jesús y murió por nosotros, el día que muere, dice la Biblia, el templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que se abría franca entrada para todo aquel que quisiera entrar por la fe a esta gracia. No era para nosotros, era para ellos. Pero ¡oh, qué privilegio! Que por el Señor Jesús podemos entrar, ir a su presencia, según Hebreos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, el cual es su carne. Así que acerquémonos a Él con corazones sinceros y purificados y lavados con agua pura, para estar en su presencia y adorarlo y regocijarnos en Él. Porque lo podemos hacer. ¿Cuál era el problema que impedía que entraran a su presencia? El pecado. Por eso los sacerdotes continuamente estaban día tras día ofreciendo sacrificios y inmolando víctimas, derramando sangre todo el tiempo. Y solo un año Dios les permitía entrar a su presencia. Y si algún de los sumos sacerdotes elegidos para entrar a la presencia de Dios ese año y entraba mal, en malas condiciones espirituales, allá quedaba muerto, porque la gloria del Dios Santo no podía resistirla y quedaba de insopacto muerto. Y había que sacarlo.
significado para Israel un año de tristeza donde no había perdón. Pero hoy no necesitamos de esos sacrificios porque tenemos uno que fue completo y suficiente y fue el que Jesús realizó por nosotros. Y podemos entrar, pero eso, hermano, hay que creerlo. Hay que creerlo. Crea que el problema del pecado ya fue resuelto a través de la sangre de Jesús. Amén. Por eso es tan importante, hermano, la fe como doctrina. Dice el apóstol Juan en la primera carta, dice lo siguiente. El verso 1 dice: lo que era desde el principio, eso que oímos y también lo que hemos visto con nuestros ojos. Esto lo escribe Juan porque él lo vivió. Lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante o con relación al verbo de vida. Y dice Juan: nosotros vimos la vida, oímos la vida, contemplamos la vida, amén, palpamos, tocamos, abrazamos la vida. Porque la vida fue manifestada, verso 2, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, dice, y se nos apareció, se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, a quienes fue escrito, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Démosle alabanzas al Señor. Amén. Dice el verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9: si confesamos nuestros pecados, confiando en Él, en su sacrificio, en su obra redentora, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Dice el capítulo 2, verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecó, si alguno falló, si alguno está en un error, si alguno hubiera cometido pecado, hay una solución. Abogado tenemos. ¿Para con quién? Para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea que la situación del pecado quedó resuelta. ¿A través de qué? De Cristo Jesús. Yo decido si sigo con esa mancha de pecado, porque solución hay para eso. Perdón hay, lavamiento hay, justificación hay, manera de ser lavado hay. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hebreos, el capítulo 7, verso 22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte
no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7:24. Por lo cual puede también salvar, oiga, perpetuamente, eso es sin fin. ¿A quiénes? A los que por Cristo se acercan a Dios. Porque Cristo vive siempre. Jamás muere. Y lo hace para interceder por ellos. Porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de entrar primero, ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo Jesús una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Usted puede creer eso? Es bueno que lo crea. Por eso necesitamos fe. Porque la ley constituye a los sumos sacerdotes, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto. Gloria a Dios. Verso 6 del capítulo 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, cual de este que estamos disfrutando, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Gloria a Dios. Verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ya usted lo sabe. Verso 6 dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, al actual, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, es decir, al de la ley, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros que nos esperan, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para obtener eterna redención. Hoy esto sí me gusta. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual se ofreció mediante el Espíritu Eterno? Esa sangre limpiará, ¿qué cosas? Vuestras conciencias de obras que muertas que pertenecen al pasado, para que sirváis limpiamente a Dios vivo. Así que levante la cabeza, no esté más acongojado ni acongojada porque cometió un delito, una infracción, un pecado, teniendo tan grande solución al frente. Amén. Pablo dice: echa mano de la vida eterna, échale mano a la promesa de Dios, al perdón de Jesucristo, a la vida eterna que te ofrece, y te aseguro
que si con la fe te acercas a Jesús vas a quedar livianito y livianita de conciencia. Ya no vas a tener más pesado, más peso de culpa. Algo extraordinario sucederá en tu vida, te cambiará, te transformará. La Biblia dice en los Proverbios que el pecado pesa más que la arena, y cuando uno no soluciona esa situación del pecado, la vida de uno es pesada. No hay libertad para adorar a Dios, menos para congregarse, y tampoco para servirle, ni para levantar las manos. Pero cuando es el pecado, eso se soluciona, se lleva a Cristo. Aleluya. Lo que le queda a uno es una gran satisfacción y agradecimiento, un deseo de adorar a este Dios tan grande que ha hecho tanto por nosotros. Él tiene poder para perdonarte. ¡Aleluya! Hermano, es que el perdón es tan grande. En una ocasión unos hombres llevaron a un paralítico en un lecho, y cuando se acercaron donde estaba Jesús, esa casa estaba rodeada de mucha gente, y ellos subieron arriba, en la parte de arriba, abrieron en el techo un roto, un orificio, y descargaron al paralítico en medio de Jesús. Y Jesús, cuando lo ve, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y fariseos y muchos que habían ahí cavilaban en sus corazones y decían: pero ¿quién es este que perdona pecados, si el único que perdona pecados es Dios? Y Jesús, viendo sus pensamientos, dijo: es más fácil decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en el cielo y en la tierra para perdonar pecados. Le digo a ti, paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y así estábamos como ese paralítico, tendidos en un lecho, porque el pecado no nos dejaba. Pero cuando nos encontramos con este Dios tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, que vio nuestra bajeza, no solamente nos perdonó, nos levantó de la miseria en que andábamos. Aleluya. Así que la fe es importante, hermanos, para creer en ese sacrificio. Y no piense que eso no es para ustedes. Claro que es para usted. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y usted está entre ese grupo de los aquel, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo o para refregarnos la miseria en que estábamos. No, para eso no, sino para que el mundo fuese salvo. Por eso vino Él. Así que no sé qué te esté agobiando, no sé qué esté pasando con tu vida. No sé si es que el enemigo te está diciendo que no vales, que no te mereces nada de Dios, que eres indigno. Y sí lo somos, pero Él le plació salvarnos. Por la locura de la predicación, dice Pablo a los Corintios. Porque los judíos piden señales. Ese es un grupo. Los griegos buscan sabiduría. Pero a los llamados, a los que creen este mensaje, esto es poder de Dios. Amén. Amén.
Y usted es un llamado, una llamada. Así que acérquese a Dios en plena certidumbre de fe, creyendo que la sangre de Jesús te limpia hasta los pecados más profundos, los pecados más ocultos, esos pecados hechos en secreto, esos pecados del pasado, aleluya, que arrastras hasta ahora. Todo eso lo perdonó Jesús. No hay nadie que te pueda señalar, ni nadie que te pueda juzgar o criticar o condenar, porque en la sangre de Jesús esos pecados fueron limpios, fueron lavados, fueron perdonados. El acusador del alma, que es el diablo y Satanás, ya no tiene poder, porque la sangre de Cristo nos redimió de todo pecado y su sacrificio nos justificó. Él murió por usted, Él se enfrentó al pecado, se enfrentó al mundo, se enfrentó a la muerte, se enfrentó a la ley, se enfrentó, aleluya, a todo lo que había en este mundo, y fue un vencedor, fue un ganador. Al tercer día se levantó de la tumba y su primer palabra fue: todo poder y toda autoridad me dada en los cielos y en la tierra. Yo puedo sanar, yo puedo perdonar hasta el pecado más terrible que hayas cometido, porque Él es perdonador por excelencia. Él se complace en perdonar. Aleluya. Él le gusta y anhela perdonar. Cuando hay un corazón contrito, dice el Señor, Él no lo desprecia. Al corazón que se humilla, al corazón que se derrite en su presencia, Él no lo desprecia. Él se deleita en perdonar. En una ocasión llevaron a una mujer sorprendida del pecado del adulterio. Y qué sorpresa, no llevaron sino a la mujer y el hombre para degradarla. Y la pusieron frente a Jesús y le dijeron: vea, Señor Jesús, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Usted no cree que eso es vergonzoso? ¿Que eso es rebajar la dignidad de una persona? Y si estaba en el acto mismo, ¿usted se imagina cómo iría ella en las condiciones imposibilitada de cubrir sus partes? Porque fue sorprendida y no le dieron tiempo de vestirse, pero ahí la llevaban en empujones. Y le dijeron a Jesús: la ley dice que hay que apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y él escribía en tierra. Volvieron y le preguntaron: ¿y qué respuesta tan magistral la que dio Jesús? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Y desde el mayor hasta el menor empezaron a irse, porque el único que tiene poder para condenar y juzgar y señalar es Jesús. Yo me he imaginado esa escena, la mujer casi semidesnuda, llena de vergüenza por esa situación que estaba viviendo. Y yo miro como los instrumentos, porque dice la Biblia que se acercaron con piedras, con palos, con instrumentos para hacer juicio contra ella. Pero cuando escuchan esa declaración, no pudieron hacer nada, porque es que no hay nadie en este mundo que no haya pecado. Todos somos pecadores. Y cuando volvió Jesús a levantar su mirada, solo estaba la mujer y Jesús. ¿Y sabe qué le pregunta Jesús a esa mujer? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella, llena de vergüenza, alza su rostro y le dice al maestro: se fueron, no hay ni uno. Y el Señor la mira con ternura y con amor y le dice: ni yo
y le dice: vete y no peques más. ¿Y usted cree que esa mujer se paró de allí con vergüenza? No, porque es que cuando Dios perdona, lo que deja en nosotros es una satisfacción de alegría, de agradecimiento, de emoción. Aleluya, es una paz que no se puede expresar con palabras. Dice el apóstol Pablo que ese es un don inefable, indescriptible, inenarrable, inexplicable. Y eso es lo que Jesús quiere esta noche. Que sientas gozo, que sientas paz, que sientas alegría, que sientas que tus cargas se las ha llevado Jesús, que ya no tienes peso de conciencia, aleluya, que ya no hay cadenas, aleluya, que ya no hay miradas acusadoras, ni dedos señaladores, que solo hay una mirada tierna del Maestro que te dice: ni yo te condeno. Aleluya, ni yo te condeno. Nuestros entiendes, hermanos. Aquí hay un altar. Yo no sé si aquí quiere venir a dejar un peso, una cadena, una roca de conciencia que no le deja tener paz. Aquí está el Maestro que te dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Señor Jesús, nos presentamos esta noche ante tu altar y descargamos en usted todo ese peso de pecado que nos agobia. Señor, su sangre nos limpia de todo pecado. Su dulce amor y su tierna palabra, Señor, nos sana, nos limpia. Señor, tu sacrificio nos justifica. Señor, perdona nuestros pecados. Lávanos más y más, como dijo el salmista. Límpianos con hisopo. Perdona nuestras rebeldías, nuestras rebeliones, nuestros errores. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, y que Espíritu noble de aquí en adelante nos sustente. Quita todo ese peso de pecado que nos agobia y danos la libertad gloriosa a la que nos llama, Señor, ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te libre de toda cadena, de toda atadura, de todo yugo de opresión. Echa tu ansiedad sobre Cristo. Descarga tus cargas en Él. No la lleven más. En el nombre de Jesús recibe la libertad. En esta hora, en el nombre de Jesús. Hermano, Dios nos bendiga. Paz de Cristo para todos. En el nombre de Jesús.